sencillo, un Dios simple, basado netamente en la Biblia. No queremos reemplazar ningún tipo de religiones, somos un grupo completamente abierto a cualquier tipo de denominación cristiana. Obviamente creemos en Jesús, nuestra Biblia, la Biblia es el pilar de nuestra enseñanza, y tenemos en este momento, estamos desarrollando un bloque temático donde desde todo diciembre y hasta la primera semana de febrero vamos a estar hablando de las 3 cosas más importantes cuando uno comienza un caminar en la fe, y es la fe, la esperanza y el amor. Ya hablamos de la fe. Hace 8 días Sebastián nos compartió acerca de la esperanza, y hoy va a venir una persona a contarnos su testimonio basado en eso, en la esperanza, en esos momentos de su vida donde a través de la esperanza fue que conoció a Dios y donde Dios era como su única esperanza. Quiero que reciban con mucha apertura a Diana, que es la persona que hoy nos va a compartir su testimonio, y pues dispongámonos antes a hacer una oración. Siempre le entregamos este momento a Dios, entonces cerremos los ojos, dispongámonos y vamos a hacer una oración. Bueno, Padre, yo te doy gracias infinitas por tu amor, gracias Dios porque podemos estar hoy acá. Gracias Dios porque cada año es una nueva oportunidad de recibir una bendición. Y yo declaro, Señor, que este año que comienza es de bendición para todas las personas que hoy están aquí reunidas. Padre, yo te pido que hoy tú reveles en el corazón de las personas que hoy estamos aquí reunidas que este año viene una bendición, que este año hay un cambio, que este año hay un paso, que en eso que nos sentimos estancados, que en eso que sentimos que cargamos desde hace tanto tiempo, que eso que sentimos que pasó el 2018 y aún nos sentimos atados, Dios, hoy declaramos que es un año de victoria, que es un comienzo, Señor, es el comenzar de un nuevo ciclo de 12 meses, donde vamos a ver tu bendición. Y yo hoy, Señor, con el poder y la autoridad de tu Hijo Jesús, yo declaro bendición para cada una de las personas que hoy están acá, Señor. Y te pido que tú abras estos corazones, ábrelos, Dios, y que hoy la historia de Diana venga a traer enseñanza, venga a traer esperanza. Que cada vez, Dios, veamos más cercano y esperemos con ansias ese momento donde vamos a resucitar, donde nuestras cenizas, nuestros huesos muertos van a volver a la vida en un cuerpo glorioso, Señor, y que esa sea nuestra gran esperanza. Padre, yo declaro que el 2019 no es un año más de estancamiento, donde las añadiduras nos atormenten, donde estemos ansiosos esperando el día a día, donde el trabajo y la ansiedad del día a día nos abrume, sino que podamos crecer espiritualmente, Señor, y que la revelación de un reino, de querer ver un reino revelado en nuestra vida, donde veamos cosas sobrenaturales, este año sea ese año, Dios. Padre, donde queramos crecer espiritualmente, donde aprender, servir y vivir empiece a ver los frutos de tanta palabra que hemos sembrado en nuestros corazones, Señor. Han sido 7 años de mensaje tras mensaje, un día a la semana. Y yo te pido, Señor, que el 2019 sea un año de ver frutos en este grupo. Yo declaro que las puertas de aprender, servir y vivir se abren para que entre bendición y entren cada vez más personas que necesitan conocerte, pero sobre todo que necesitan servirte. Padre, yo todo esto lo pido y lo declaro en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Diana Salazar. Estoy en el grupo hace 4 años. Por estos días, precisamente, pues probablemente se
5 años de estar acá. Llegué aquí por mi sobrina Geraldine, que todos la conocen. El tema es, pues, si mi testimonio está como basado en la esperanza. En la esperanza, pues, en Israel siempre Dios fue llamado como el Dios de la esperanza. Por todas las cosas que vivió Israel, entonces lo llamaron como el Dios de la esperanza. En Jeremías 14:8 dice: oh Señor, esperanza de Israel, su Salvador, es el tiempo en el tiempo de la angustia. A ver, les cuento algo de mí. Yo vengo de una familia donde mi papá y mi mamá eran creyentes normalitos, donde uno siempre iba a la misa, el rosario y casi obligado, pues, porque no era pues como algo que naciera de uno. Le enseñaron a uno a conocer más bien un Dios castigador, un Dios lejano. Uno, por muchas cosas del mundo y de la carencia de afecto, uno comete muchos errores y no de escuchar a un Dios, porque yo no sabía que había un Dios al que se escuchaba o al que se le preguntaba si estaba de acuerdo o no con lo que uno hacía. Entonces, por esas carencias de afecto y al ver las amigas y con el novio y no sé qué, caí con el papá de mi hijo, que es alcohólico. Todos sabemos que alrededor de una convivencia con un alcohólico surgen muchísimas cosas. Se ve una vida de tristeza, de soledad, de lágrimas, de angustia, y eso es lo que uno vive alrededor con un alcohólico. Tuve mi primer hijo a los 20 años, 21 años, y seguí viviendo en mi casa, entonces me veía como en un campo de batalla, donde mi familia me jalaba para un lado y él me jalaba para el otro. Y porque mi familia, obviamente, por sus agresiones y todo eso, no lo quería. Entonces, me veía como en el campo de batalla. Tomé decisiones en mí, en mis fuerzas, en mí, porque no era con Dios, y creía que era la mejor solución, era irme con él, porque pensaba que era más fácil manejar la situación con él. O sea, como dicen por ahí, atender a dos señores es muy difícil. Entonces pensé que era mejor atender a uno solo. Me fui, pues los problemas aumentaron, fueron mayores, mi hijo empezó a crecer, entonces ya la situación se tornaba mucho más difícil. Después tuve a mi hija, no los golpes, pero es una angustia, un desespero, creía que el amor no existía, de que la paz tampoco, de que había un Dios al que yo le pedía y nada cambiaba y nada mejoraba, pero no era porque Dios no existiera, sino porque yo había hecho muchas cosas en mis fuerzas, había tomado mis decisiones y no había tenido en cuenta a Dios para nada. Entonces ese no era el hombre que Dios había elegido para mí, yo no había esperado en Dios, entonces era muy complicado que las cosas funcionaran o fueran bien, aparte de que era un hombre pues lejano de Dios. Yo tengo mi hija, y como él era el que compraba todo y mercado y todo eso, entonces por circunstancias de la vida, en una de sus borracheras él se fractura una pierna. Y yo vivía por los lados de la terminal del norte y mi hermana tenía una cafetería por la terminal del sur. Entonces ahí fue donde empecé como mi relación más estrecha con Dios y a conocer cosas muy diferentes, porque yo me levantaba tipo 4 de la mañana a hacer fritos, papas, empanadas, buñuelos, que yo no tenía idea, pero que había que hacerlo porque había que llevar el sustento a la casa mientras él se recuperaba. Resulta que entonces, como yo me levantaba tan temprano, tipo 4 de la mañana, yo prendía la emisora y empecé a escuchar prédicas, empecé a escuchar cómo se oraba, y quedé muy enganchada ahí. Ya él se recupera y vuelve a su trabajo, él es un comerciante independiente, vuelve a su trabajo, y yo obviamente, pero yo sigo con mis cosas, escuchando mis prédicas, aprendiendo a orar, pero siempre con esa angustia de que cuando él llegaba eran los desórdenes, era ese, pues le digo que me daba de todo, de angustia, desespero, yo encerraba el hijo, yo encerraba la hija, porque yo sentía que pues obviamente yo tenía que proteger mis hijos y que yo con él pues lo manejaba de una manera diferente. Empezaba como a orar, y yo creo que fue una de las cosas que yo aprendí, de pronto no de la manera más adecuada, a ser paciente, porque
Nosotros pues en mi casa, por lo menos unas personas, hermanas mías, somos como, ay, hacer fila, qué pereza, ay, eso sí se demora, ay, entonces uno como en esa cuestión, yo con él aprendí. Entonces él llegaba, yo estaba en televisión, apaga el televisor, como acostante, yo lo apagaba. ¿Por qué lo apagó si yo quiero ver? Entonces préndalo otra vez. Apague la luz, no, prenda la luz. Sírvame la comida, no, ¿para qué le me sirvió? Entonces yo aprendí como, Dios mío, pues yo tengo que ser paciente. De cuando él llega ahora pegarme el Espíritu Santo, y Dios mío, y gracias a Dios he tenido amigas muy cercanas a Dios, donde me han enseñado muchas cosas, y cuando yo empecé mi relación con él, yo tenía una amiga, o tengo una amiga, que era Diana, vamos a la iglesia, Diana, vamos a decir que Diana, castración, Diana, entonces era una angustia pues muy horrible. Entonces resulta de que cuando ya él pudo regresar a su trabajo, yo ya seguí pues enganchada por situaciones de Dios, me tuve que pasar cercana a la casa de mi mamá y mi papá. Por allá había un sacerdote que también en mi casa lo conocía y empecé a ir a esa iglesia donde él hablaba muy bonito y lo acercaba mucho a uno a Dios. Yo digo que Dios organizó como todo para que yo estuviera más cerca de él cada vez más. Entonces ahí empecé como mi relación más estrecha con Dios. La cuestión como de la esperanza, donde yo viví mi esperanza muy muy a fondo, fue cuando hace 2 años y medio. Hace 2 años y medio falleció mi hermanita, de las mayores. Fue una muerte que fue así como de sorpresa, mi hermanita enfermó 15 días, chao, se murió. Por esos días, mi hermanita se murió un sábado de la madrugada, luego la misa se cremó, al domingo llevaron la señora, pasó el lunes, al martes, daban una Eucaristía por ella, y era la Eucaristía a las 7. Él llegó borracho, yo no quería que llegara, porque yo sabía que iba a pasar una vergüenza con la gente que había ido, y como siempre yo tomaba como decisiones en mí, tomé la decisión de decirle que nos fuéramos a cambiar a la casa, a cambiar la niña, pero le eché llave a la puerta, no lo dejé salir. Entonces, claro, cuando se haga la misa y todo eso, que en mi casa se ve la iglesia, él ya se disgustó, que yo no tenía por qué encerrarlo, y empezamos como, yo a discutirlo porque yo me quedé callada. Pero entonces él sí empezó a manotear. Entre esas y otras, pues obviamente yo anteriormente había puesto denuncias y yo ya tenía, porque ya estaba cansada, realmente cansada de una vida que yo no quería y que nunca la había querido, y que yo era consciente de todo lo que pasaba, pero no era capaz de desprenderme de ahí, y que yo de todas maneras decía, pues yo no puedo creer y entender que no tenga que estar con un hombre porque le pague el arriendo o porque le compre el mercado. Y como mi mamá siempre decía que era que en una relación tenía que haber un bobo y un avispado, yo decía, no, pues yo el papel de boba y no lo quiero hacer, y yo era re de ranchar en eso. Yo era muy consciente de lo que me estaba pasando. Todos están analizando, mira. Por allí empezaron a voltearse las caras. Entonces yo era como rebelde en eso, yo decía, no, pues yo no sirvo para eso. Entonces yo ya había puesto pues como el denuncito de esto, y me dieron una orden de desalojo y me dieron una orden de protección, pero cuando yo la hiciera como efectivo. Desafortunadamente pues fue en esos días de la muerte de mi hermana, entonces yo dije, pues si yo perdí a mi hermana y la tengo que dejar a costa de lo que sea y no hay reversa para absolutamente nada, pues a esta persona con mayor razón. Entonces resulta que siempre pues obviamente llegó la policía y yo saqué todos mis papeles y a eso los llevaron, y el policía empezó, no, venga, monte el denuncio, no sé qué, no sé qué, y yo decidí pues llegué directamente a la fiscalía y ya me encontré, digamos que con una especie de ángel, un abogado que me dijo que si yo necesitaba un abogado, yo le dije que no. Entonces me dijo que cuál era el caso, y yo más o menos le conté, me dijo, no haga eso, mujer, vea, usted no sabe lo que se debe decir. Y yo, no, ya estoy cansada de lo mismo de siempre, oportunidades, no, aquí sí les da miedo, aquí toda la carreta que lo dice. Resulta que yo entré, puse el denuncio, las cosas se vinieron a tornar pues como complicadas porque yo no sabía, yo pensé que eso quedaba ahí listo.
cuando empezaron a llamarme de la fiscalía, que no sé qué, y llega a mi casa un investigador de la fiscalía, que tenía que hablar con los vecinos, que tenía que hablar con mi hijo, que tenía que hablar conmigo, que no sé qué. Yo le dije, pero venga, ¿eso como para qué? Entonces me dijo, lo que pasa es que estamos recogiendo pruebas de lo que sucedió. Y yo, entonces me dijo, y eso le da a él de 3 a 6 años de cárcel. Pero usted es la que decide. Entonces el hijo mío dijo, yo no me voy a meter en eso, yo no quiero que me pregunte nada, yo no quiero opinar con mi mamá, y por el vínculo de ser hijo, él no está obligado a eso. Entonces yo acudo a mi sobrina Geraldine, que es abogada, y me cuenta, que vamos a investigar que sí, que probablemente él pudiera ir 6 años a la cárcel. Yo entré en una angustia y yo dije, yo no soy capaz, yo no tengo ese corazón, yo no lo hice con esa intención de lastimar a nadie, simplemente que quise que las cosas se terminaran por la buena. Esto se está tornando más complicado. Entonces fui a la fiscalía por Coca-Cola y me dijeron que no, que como para retirar la denuncia o algo tenía que venir porque ya el caso estaba en la fiscalía del centro. Entonces me voy a la fiscalía del centro y averiguo, me dejan entrar, voy a buscar la fiscal que tiene el caso y me dice que no estaba. Entonces me atiende otra señora y me dice que, pues yo le conté y me dijo que la única posibilidad que había era un principio de oportunidad. Y que el principio de oportunidad se basaba en hacer varias cosas. Primero, pues que él me pidiera perdón, que hiciera una carta, que sacara una publicidad donde alusiva a la no agresión a la mujer, un video, bueno, una cantidad de cosas. Como él estaba tan ofendido conmigo, obviamente no quería ni hablar conmigo. De todas maneras, yo le di la información y le dije, necesita hacer esto porque las cosas se están tomando como más allá, se salieron como de las manos, entonces hagamos esto. Resulta que él a la final como que no, él me decía, la cárcel no se ha comido a nadie, pues me toca ir a la cárcel, yo voy, que va, me dije, es más difícil todavía. Entonces yo como pegada de Dios. Resulta de que Geraldine me consiguió un abogado, lo llamamos, pero él tampoco quiso hablar con el abogado. Y la fiscal era encima, me llamaba, me citaba y me decía, y yo lo meto a la cárcel, ¿cómo es que un hijo de tantas le pega a una mujer y ustedes vienen y lo defienden? Bueno, me decía de todo. Pero yo seguía con lo mismo, yo no tenía esa intención en mi corazón, ni era yo lo que quería hacer. Y además, pues mi hijo podría entenderlo, pero mi niña estaba muy pequeña, mi hija apenas tenía menos de 8 años, entonces yo me sentía, y ella adora a su papá, entonces yo no me sentía capaz. Resulta que siempre accedió, buscamos una cita con el abogado y le contamos todo, él hasta se reía porque en el principio de oportunidad se lo negaron. No se lo dieron, entonces bueno, pero entonces resulta de que ya fuimos a hablar con el abogado y el abogado dijo que había como una solución en el que había un párrafo en el Código Penal que decía que si yo lo había perdonado voluntariamente y si estaba conviviendo con él, yo no estaba obligada a testiguar con él, o en contra de él. Y me preguntaron por la niña, entonces la fiscal me dijo que yo tenía que llevar a la niña, tenía que hacerle un video a la niña, hablando con un psicólogo, hablando con ella, y con tanto yo dije, yo no voy a exponer a mi hija esto. Y bueno, entonces resulta de que fuimos, el abogado habló con nosotros, nos expuso la situación, yo le dije quién era la fiscal, él dijo que la conocía, que era muy feminista y que era muy cerrada y que si ella decía que lo mandaba a la cárcel, lo mandaba a la cárcel. Entonces yo empecé, Diosito bendito, yo no puedo, no puedo con esto. Yo digo que era una oración hasta egoísta porque yo decía, yo no puedo con esto, yo no soy capaz. Y yo sé que si él cae a la cárcel, él no va a querer volver a verme ni en visita ni en nada. Y la intención no era como ir a hacerle visita conyugal ni nada, sino apoyarlo en ese momento. Como apoyar, pero yo sabía que él no me iba a recibir. Yo creo que fue la oración que más le hice a Dios con el corazón desnudo. Yo le decía, no puede ser, Diosito, por favor, sácame de esto. Y realmente era mi única esperanza. Ya no había nada más sino Dios por delante. Y yo le decía, Diosito. Y yo encontré un versículo en la Biblia que decía así, en Marcos 13:11. Y cuando os lleven y os entreguen, no os angustiéis por lo que habréis de decir. Decí lo que os sea inspirado en aquella hora, pues no hablaréis vosotros sino el Espíritu Santo. Entonces yo dije, Diosito, tú me dijiste en la Biblia que no hablaría yo sino el Espíritu Santo, y en esa jueza y en esa fiscal, Diosito. Vean, yo vivo en Buenos Aires,
y yo tenía que bajar pues a las audiencias a la Alpujarra. Les digo que poquito me faltó para bajar de rodillas. Yo oraba, yo me bajaba cantando, yo Diosito, tú estás ahí, tú me vas a ayudar, yo sé, tú conoces mi corazón y tú sabes que no fue mi intención. Pero yo no puedo, pues no soy capaz de seguir como mi vida normal, ese tipo en la calle, la parte que no había pues ni golpes ni nada de eso, entonces yo dije, no, yo no soy capaz con eso. Obviamente cuando yo bajaba, él era por su lado y por el mío, me daba hasta risa porque pues no me quería ni pintar. Después de eso, entonces obviamente fuimos como a la primera audiencia con el abogado que ya me había conseguido y se presenta, pues ya la fiscal sabía, ellos se conocen entre ellos, entonces ya la fiscal dijo, usted, y bueno, y se saludaron. Ese día ella trató de mediar con ella y le dijo que no negociaba, pero que él iba para la cárcel. Y yo, Diosito bendito. Bueno, nos dieron la audiencia para después, que era la última y la definitiva. Ese día fuimos y efectivamente pues ya las cosas entre él y yo ya estaban más suavecitas. Y les cuento la verdad. Este abogado entramos, nos sentamos, yo estaba con él se presentó, dijo su nombre, dijo su número de cédula, su tarjeta profesional, nos presentamos todos. Se habló ahí y que usted volvió con él, sí, fue prácticamente lo que dijo. La jueza dijo, no, esto se queda así, pues lo que realmente como la justicia o la ley le conviene es que los hogares se conformen de todo y eso se archiva. Yo le di inmensamente gracias a Dios, porque yo creo que Dios obra en uno grandemente, y ese día me di cuenta que Dios sí me escucha a uno, puede que Dios escuche la oración de uno o mi oración, y yo creo que Dios ya sabía cuál se iba a definir todo, que a lo mejor hasta de mí se reía, pero Dios obra grandemente en nosotros. Hace 2 años y medio estoy sola, vivo solo con mis hijos. Le digo de que Dios me ha dado una paz gigante. A pesar de haber tenido mis 2 hijos con un alcohólico, es mi mayor tesoro. Me he sentido respaldada por mi familia tremendamente. Dios me ha bendecido a través de mi familia, lo que no se imagina. No me hace falta absolutamente nada. Mi hijo estudia, trabaja solamente para sus estudios, o sea que yo los tengo a cargo a los 2. Él me ayuda, pero definitivamente mi familia ha sido lo más importante. He pasado con mi familia los mejores momentos de mi vida, que no los cambiaría por absolutamente nada. Querer tener otra relación, otra oportunidad, de pronto sí, pero tampoco es algo que me angustie, que me atormente porque no la tenga. Estoy tranquila, si en Dios se da muy bueno, y si Dios quiere restaurar a ese hombre también. Le prometí el día que se fue a Dios que yo oraría todos los días por él, y eso lo hago todos los días. Mis hijos son maravillosos, vivo en una paz tremenda. Me acuesto cuando yo pensé que no existía la paz y la tranquilidad, me acuesto porque mi hijo madruga mucho, entonces mi hijo tiene una moto que no la usa sino para trabajar y regresa a la casa y ya. Nosotros tipo 9 de la noche, entonces estamos acostaditos en una paz tremenda. Entonces ese es mi testimonio de la esperanza que Dios me dio, y que era lo único que podía resolver esa situación. Que era lo único que podía resolver esa situación porque no había otra manera. Y ver y sentir la presencia de Dios tan grande en ese momento y el respaldo tan inmenso, para mí fue algo que es un capítulo de mi vida que jamás se me va a borrar de mi cabeza. De verdad que eso era lo que les quería contar. Gracias. El tema de la esperanza en Dios es siempre tener la certeza en el corazón de que algo bueno va a pasar. Estamos en el mundo y esto es un campo de batalla constante, donde el objetivo somos nosotros siempre. Siempre nos quiere destruir, siempre nos quiere desanimar, nos quiere
mostrar nuestras debilidades, nuestros defectos, cerrarnos las puertas, hacernos creer inútiles, brutos, malos, pero tenemos a Dios. Y Jesús se murió para que pudiéramos vivir acá bien, a pesar de que íbamos a tener tribulación, vamos a tener tribulación, pero Él venció el mundo. Entonces, el testimonio de Diana es un caso de tener esperanza, de que algo que es demasiado lindo es que Dios no espera personas perfectas, acá nadie es perfecto, sino corazones que se sepan necesitados de Dios. Cuando uno se sabe necesitado de Dios y lo busca, Él va a arreglar la situación, por más que uno haya sido culpable, por más que uno haya metido la pata, por más grave que haya sido la cosa que uno haya hecho o que haya pasado externo a uno, Él lo va a solucionar a favor del creyente. Es uno de los regalos de Jesús por lo que se murió en la cruz, para que nosotros acá tengamos la certeza de que Él va a solucionar nuestros problemas. ¿Qué pasa? No es nuestro tiempo, no es nuestra forma, en su forma y en su tiempo, que es lo que nos desespera a nosotros, ¿cierto? Porque estamos en un mundo inmediatista, pero la esperanza es esperar con gozo y con paz a que Dios haga su voluntad, que es buena, agradable y perfecta para nosotros. Para nosotros poder esperar en Dios, necesitamos conocer las promesas que Él nos tiene, que nos dejó escritas en su palabra. Porque cuando yo estoy esperando en Dios, pero no sé qué estoy esperando, pues me frustro, me puedo enojar con Dios, porque como no lo conocemos, entonces estamos esperando algo que muy probablemente no va a ser. Hay que conocer a Dios y también tener como, miren, cuando uno empieza como en relación con Dios, Él es muy lindo y nos enamora y se muestra y uno dice, Dios existe. O sea, yo creo que es de las cosas que uno experimenta en este grupo. Uno llega acá, uno empieza a hablar con Dios y puede decir con toda la certeza del mundo, Dios existe. Porque lo que queremos en el grupo es eso, que todos podamos experimentar a Dios. Cuando uno lo experimenta, ya no hay quien te quite eso. Empieza uno a conocer a Dios y tenemos una imagen de Dios muy errada por lo que el mundo nos ha enseñado, ¿cierto? Para poder tener una esperanza puesta en una fe como en algo correcto, hay que conocer en qué tengo que poner mi fe y qué debo esperar y qué no debo esperar. De pronto estamos muy con el Dios es amor y entonces resulta que el mundo creyó y nos enseñó que como Dios es amor, permite todo le gusta, yo puedo hacer lo que me dé la gana. Dios es amor y nos ama a todos. Dios nos ama a todos, pero Él es un papá. Él también dice en la Biblia que el papá que no corrige a su hijo no lo ama. Cuando uno corrige a un niño, que es lo que está pasando en este momento en la sociedad, los niños no los están corrigiendo, no los están regañando, no los están enseñando. Cuando crecen, es un despelote. Y tenemos una sociedad completamente desorganizada, destruida. Dios nos corrige, Dios nos enseña, Dios nos va a permitir cosas para formarnos en la fe, nos va a poner situaciones en las que la carne se quiere como reventar, explotar, tirar la toalla, pero ahí es donde nosotros vamos a poder usar esa esperanza.
experimentar esa esperanza. Yo no estuve en la clase pasada, que fue la teoría de la esperanza. Alguien que estuvo, que se atreva a hacer un mini resumen, que se acuerde. ¿Quién estuvo? Bueno, miren, la esperanza, como le dijo María al comenzar, nuestra esperanza más, o sea, como la que engloba todo, es la vida eterna. Cuando uno empieza a experimentar lo que significa que Jesús ya haya muerto por mis pecados, para yo poder tener esa relación con Dios y hablar con Él y que Él me responde, que Él se meta en mi vida y que yo pueda interactuar con Dios, gracias a que Jesús se murió por mí, uno empieza a entender el valor de la vida eterna, de la salvación, de la diferencia de vivir con la esperanza en la salvación a no tener esperanza en nada. Miren, cuando uno está sin Dios, no digo como en mi caso, uno no tiene cómo confirmar nada, o sea, para uno todo es válido. De pronto nos morimos y ya, o vamos a reencarnar en una mariposa, o nos vamos a volver un extraterrestre, yo no sé cuántas teorías habrá, miles yo creo. Jesús es la verdad y solo hay una verdad. Si un montón de cosas fueran verdad, entonces no habría una verdad, me hago entender. O sea, todo es un montón de teorías, pero una sola puede ser verdad, que verdad es una, ¿cierto? ¿Qué pasa con la verdad? Se experimenta, si no se queda en teoría. Cuando Jesús viene a habitar en nosotros, llega la verdad, revela la verdad y todas las otras teorías se caen, pierden todo el peso que podían tener en la vida de nosotros. Y eso solo se puede experimentar, o sea, que alguien que nunca lo ha hecho, hablar con Dios, preguntarle y que nos muestre que Jesús es la verdad. No porque acá lo digamos, uno se lo cree, eso no es así. Lastimosamente eso nos lo enseñaron así. O sea, ahí escuché, creen en todo y ya, y yo soy creyente, y soy católico, soy cristiano, yo no sé qué, pero eso no tiene nada de nada. Porque la verdad se tiene que experimentar y es algo individual y Dios no obliga a nadie. Si tú nunca te das la oportunidad de ir a hablar con Él y decirle, yo quiero saber si Jesús es la verdad, muéstreme, nunca vas a poder poner la esperanza en la vida eterna. Te vas a quedar enfocado en esto. Y esto es maluco. Todo el día a día. Eso es una lucha, eso es una cosa, problemas y cosas. Y llega a Dios cuando uno pone la fe en Jesús y empieza a darle sentido a esto. Y ya la vida no se queda en esto. Ya la vida va avanzando, uno ya va viendo las cosas con ojos diferentes, uno ya va viéndose diferente, viendo al otro diferente. Dios le empieza a mostrar a uno para qué está acá, por qué está acá y que sí, que eso es lo más teso de todo. Lo que sí que es increíble, pero Dios le va mostrando esas cosas en la medida en que uno se va acercando a Él y la esperanza va a ir creciendo. En este momento las personas que tienen una situación difícil, hagan lo que hizo Diana.